1 Corintios capítulo 12, versículo 31. Así que estén pronto ahí para dar vuelta a la página. Algunos que han escuchado este pasaje anteriormente, ¿cuándo es probablemente casi de las pocas o de las únicas veces ahí que han escuchado este pasaje predicado? En algún casamiento, ¿no? 1 Corintios 13 es el capítulo del amor. Y por lo general siempre lo hemos escuchado en alguna lectura o hasta en alguna predicación, en algún casamiento, pero espero ahí que también el Señor nos ayuda ahora en este contexto que venimos viendo de los dones del Espíritu y también del servicio a la iglesia, al cuerpo de Cristo, poder ver cómo esto realmente es algo que va mucho más allá. No es que esté mal usarlo también para un casamiento, pero que sin duda nos puede ayudar mucho más a comprender también esta necesidad del servicio y de los dones y de cómo debemos servir. Así que el versículo 31 del capítulo 12 terminaba diciendo: pero deseen ardientemente los mejores dones. Y aún yo les muestro un camino más excelente. Versículo 1 del capítulo 13. Si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero si hay dones de profecías, se acabarán. Y si hay lenguas, cesarán. Y si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto, se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, como he sido conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos... Hermano, una palabra de oración para que el Señor bendiga su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte, Señor, por tu palabra. Ya nomás el haberla leído ya es de bendición para nosotros, pero también queremos pedirte que nos ayudes a poder meditar en ella, a poder recibir también de ella, Señor, lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta predicación no siempre le pongo títulos a las prédicas, pero si le fuera a poner una, en realidad le pongo cuando después lo voy a subir a YouTube, pero a veces lo termino pensando en ese momento. Pero bueno, el título de la predicación de hoy es La verdadera excelencia en el servicio. La verdadera excelencia en el servicio. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos viene hablando, y si hacemos una recapitulación del capítulo 12, nos venía diciendo cómo Dios ha conformado al cuerpo de Cristo. Hoy que Cristo ascendió al Padre, el cuerpo de Cristo en la tierra es su iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo está conformado por diferentes miembros. Y Él nos venía ayudando a poder entender, a poder procesar, a poder digerir el hecho de que todos nosotros somos diferentes, de que no somos llamados a hacer fotocopias los unos de los otros. Somos diferentes no solamente en personalidades, en maneras de ser, pero también somos diferentes en la forma en la que encajamos y el lugar en el que ocupamos en el cuerpo de Cristo.
Y el hecho de que esto es bueno, de que nadie debe pensar que otro es mejor, que otro es menor que otro, que eso, el lugar diferente en el que ocupamos, nos hace menos, sino que debemos confiar en que es el Espíritu Santo el que ha colocado a cada uno en el cuerpo de una manera diferente. Esto se ve y se aplica grandemente en los dones, pero también tiene que ver con la personalidad, con si somos hombre, con si somos mujer, con en qué momento conocimos a Jesús, con las experiencias pasadas que hemos tenido. Todo eso nos hace a nosotros encajar de una manera diferente en el cuerpo de Cristo, y Pablo nos viene diciendo que eso es bueno y debemos no solamente aceptarlo, debemos disfrutarlo, porque eso surge de la voluntad del Espíritu Santo. Y una vez que nosotros podemos digerir eso, Él nos habla de que Dios ha establecido dones mejores, dones diferentes. ¿Y cuál es la medida en la cual uno determina qué don es mejor que el otro? Bueno, según la forma en la que edifica al cuerpo de Cristo. Entonces, por eso el domingo pasado estuvimos hablando de cuál es el rol de los apóstoles en el cuerpo de Cristo. Estos apóstoles que dejaron sentadas las bases y el fundamento de la iglesia, y también cómo también ahora nosotros podemos seguir siendo edificados por los apóstoles en la palabra de Dios. También vimos varios ejemplos específicos de cómo Dios usó también ahí en el libro de los Hechos las diferentes profecías que eran también Dios hablando cosas específicas y puntuales a la iglesia en ese momento para desafiarles, para llevarlos a más, para llevarlos a incluso advertirles de ciertas cosas, sea de pecados, sea de situaciones, para que ellos pudieran estar mejor preparados para afrontar, pero cómo ese ministerio se sometía al ministerio también de los apóstoles, y después también cómo estaba también el rol en cada iglesia local de los maestros, algo que también en Efesios se lo identifica como con los pastores y maestros, y termina con esa declaración de anhelen los dones mejores. Pero Pablo hace un gran paréntesis. ¿Cómo sabemos que todo el capítulo 13 es un gran paréntesis? Porque después cuando comienza el capítulo 14, es como que dice, escribí un montón sobre esto del amor, vamos a recordarle. Y vuelve a decir en el capítulo 14, versículo 1, anhelen los dones mejores, sobre todo, o anhelad, desead los dones mejores, sobre todo que profeticéis, uno de los que había mencionado en el capítulo 12. Y ahí va a hablar de cómo los de Corinto, que vamos a verlo a partir del domingo que viene, ellos parecía que valoraban más el hablar en lenguas que la profecía, y ahí Pablo va a meterse en el orden de cómo estos dones se tienen que ver públicamente en la iglesia. Pero Pablo hace este gran paréntesis y él dice, sí, anhelen los dones mejores, pero yo les quiero mostrar este camino de la excelencia, este camino más excelente. ¿Por qué? Porque él sabía que había una particularidad de la iglesia de Corinto. Es que ellos había algo que no les faltaban. Lo que no les faltaban eran los dones. ¿Cómo sabemos que no les faltaban dones? Porque en el capítulo 1 él les dice que que ellos tienen todos los dones que necesitan para poder crecer y para poder llevar adelante el ministerio y para poder predicar la palabra. Pero había algo que evidentemente les faltaba. Les faltaba madurez, les faltaba amor, les faltaba también discernimiento, les faltaba tener las prioridades correctas en los lugares correctos. Y por eso él entiende tan importante que si ellos iban a aprender que cada uno debía encontrar su lugar en el cuerpo de Cristo, que cada uno debía servir y que iban a aprender la diferencia de cómo valorar los diferentes dones, no podían olvidarse de la importancia y de la preeminencia y de la excelencia que hay en el amor. Entonces, si te vas a ir con una cosa esta mañana, de acá, si quiero que te acuerdes de algo, es que servir a la iglesia con amor o desde el amor es la única manera de hacerlo. Pablo nos dice que es el camino más excelente. Yo me animo también a ver, por algunas cosas que Pablo les va a decir, que si lo hacemos sin amor directamente no estamos sirviendo. Si vos servís de palabra y de hecho, pero sin amor detrás, hasta quizá lo que vas a estar haciendo es lo opuesto. Vas a estar, en vez de edificando la iglesia, destruyendo la iglesia. Vos podés estar sirviendo, vos podés estar teniendo tremendos dones, un montón de dones, algunos de los dones que más podrían edificar la iglesia, pero si lo haces sin amor, podés terminar siendo usado para sembrar división, que es lo opuesto de lo que Pablo estaba queriendo que sucediera. Justamente Pablo lo que estaba diciendo era que todos los servicios y la implementación de los dones en la iglesia iban a servir para edificar el cuerpo de Cristo y para que se mantenga el cuerpo en unidad, lo dice en el capítulo 12, para que haya unidad en el cuerpo. Pero si lo hacemos
sin amor todo esto es derribado y echado por tierra. Entonces recordemos, servir a la iglesia con amor es la única manera de hacerlo. Servir a la iglesia con amor es la única manera de hacerlo. ¿Por qué? Y creo que veamos en este pasaje, tenemos 3 razones por las cuales el apóstol Pablo nos dice que servir a la iglesia con amor es la única manera de hacerlo, o él lo llamaría la forma, el camino más excelente de servir a Dios. ¿Por qué? Lo primero que nos dicen los primeros 3 versículos es que servir a la iglesia con amor es la única manera de hacerlo, porque sin amor no somos nada. Sin amor no somos nada. Y vamos a caminar lentamente de estas declaraciones que él hace y estas cosas que él sabe. No solamente él se usa a sí mismo como ejemplo, pero él sabe que estas eran algunas de las situaciones que estaban pasando dentro de la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque dice, si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, gran tema de discusión si las lenguas que se hablaban eran solamente humanas, si había lenguas angélicas, si esto era también un ejemplo, una hipérbole de Pablo, pero yo creo que esto él le va a dedicar más tiempo en el capítulo 14 y ahí lo vamos a poder ver. Pero dice, bueno, si yo tuviera estas capacidades y lo pone primero, me estoy adelantando, pero en el capítulo 14 va a quedar en evidencia que justamente era lo que ellos más valoraban. Parecía que lo que a ellos más importancia le daban era esta cuestión de poder hablar en lenguas, en otros idiomas. Entonces por eso él arranca con esto, ¿no? Si yo hablo en otras lenguas humanas, si yo hablo en las lenguas de los ángeles, pero no tengo amor, he llegado a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. ¿No? Este címbalo, este instrumento también de metal que si se lo golpea, hace un ruido. Pero ¿cuál es el problema con un metal que suena o con este címbalo que es un instrumento, pero este címbalo cuando retiñe, cuando se lo golpea y termina haciendo esa vibración, ese ruido? A ver, podríamos nosotros, ahora que de a poquito ahí se está conformando, ya le he comentado, ¿no? que hay un grupo de hermanos que están comenzando a ensayar entre semanas, están preparando, ¿no? Para que dentro de un tiempito volvamos a cantar con instrumentos. ¿Podríamos conformar un grupo de alabanza solamente de platillos, por ejemplo? Se complica, ¿no? Ahora, una cosa es seguro, un montón de platillos, primero que se lo podemos dar a cualquiera, ¿no? Dale con todo. No precisas aprender notas, no precisas aprender nada, ¿no? Siempre un poquito de ritmo necesitas, pero ¿cuál es el problema con solamente tener un montón de platillos y que agarramos pan, que pan, que pan, que pan, que pan? No tiene sentido. Es ruido sin música. Es ruido sin melodía. Ahora, un platillo, por supuesto, en una orquesta encuentra su lugar, ¿no? Porque cumple una función específica dentro de otro montón de instrumentos que sí llevan ahí su melodía. Y no voy a seguir estirando la metáfora porque no soy músico y ya voy a decir algún bolazo en cualquier momento. Pero el punto de Pablo es claro. Vos justamente le está diciendo, ¿no? Vos podés hablar, y en el contexto lo que más claro nos va a dejar es que mucha gente se paraba y se ponía a hablar en público, literalmente cosas que los demás no entendían. ¿Y qué motivación podía haber detrás de algunos que se paraban en público a hablar en otras lenguas que otros no entendían, sean lenguas humanas o sean lenguas angelicales? Si después nadie iba a entender, nadie iba a ser edificado por eso. Era solamente mostrarse de que tenían esa habilidad. Por lo tanto, alguien que sirve con este deseo de demostrarse y mostrar que tiene una habilidad que otros no tienen, ¿puede haber amor en ese servicio? Difícilmente. Entonces, literalmente está diciendo, vas a hacer un montón de ruido, pero no va a servir para nada. Dice, y si tuviera el don de profecía, algo que, ojo, porque acá pasó por uno de los que había dejado medio en la última lista, en el último escalón de la lista de dones, y ahora pasa ahí al segundo, después de los apóstoles. Dice, si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas. Hay un asterisco ahí haciendo referencia a lo que Jesús había dicho, aunque Jesús había dicho que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, pero acá Pablo dice, no importa, olvídate del grano de mostaza. Imagínate que tuvieras toda la fe. Pero no tengo amor. No soy nada.
Y, y acá hay algo que nos debe asustar, hermanos, con esto de que si no servimos a la iglesia con amor, no la estamos sirviendo en absoluto. Lo que nos debería asustar es que Pablo podría decir, o Dios mismo, y esto, miren, lo vengo estudiando, todavía no lo entiendo, no entiendo por qué Dios elige hacerlo de esta manera, pero hay algo seguro. Todavía podemos ver esta realidad hoy en día en iglesias y quizás en nuestra iglesia, Dios nos libre, pero Dios podría haber determinado que si una persona no tiene amor, no tenga don de profecías. Que si una persona sin amor no pueda entender ningún misterio, ni tener conocimiento. Que si una persona sin amor no tuviera ningún tipo de fe. Una persona sin amor que la fe no le funcione. Y yo sé que Pablo está dando un hipotético. Pero evidentemente, y hay un montón de situaciones bíblicas donde podríamos apuntar, donde hay personas que claramente no estaban bien intencionadas, que claramente no estaban amando al cuerpo de Cristo, y sin embargo parecían, por lo menos a la vista de la gente, estar obrando cosas, estar obrando incluso milagros, y realmente delante de Dios nada eran. Podemos recordar cuando Jesús contó también aquella historia, parábola, bueno, ese ejemplo que él da, dice, muchos en aquel día, sí, no era una parábola, estaba diciendo lo que va a pasar en el momento después que él regrese a juzgar al mundo. Muchos en aquel día me dirán, Señor, ¿no, ¿acaso no hicimos milagros en tu nombre y no predicamos y no fuimos y hicimos un montón de cosas y no sanamos enfermos? Eso a nosotros nos debería llenar de un profundo temor reverente. Porque quizá nosotros no estamos en una iglesia donde digamos, bueno, vamos a valorar por sobre todos los dones, no sé, el hablar en lenguas. Pero todos nosotros a veces tenemos una escala desajustada de cómo nosotros evaluamos las cosas. Entonces, si vemos por ahí no sé, una iglesia por ahí que está llena, que tiene cientos de personas, o un lugar donde no sé, donde se ora y hay más gente que se sana, o no sé, un montón de cuestiones visibles que parecieran decir, bueno, claramente si esto está pasando, por más de que acá evidentemente la gente, no hay amor porque la gente sale lastimada de este lugar y porque acá hay un montón de situaciones de abuso espiritual y no hay gracia y hay un montón de legalismo y un montón de esto y aquello y lo otro, bueno, pero pareciera que Dios está obrando. A mí eso también, les puedo asegurar, a mí me causa un conflicto que no lo termino de entender. Lo que sé es que aparentemente, por más que Pablo lo plantea como un hipotético, parece ser algo que para Pablo está en el rango de las posibilidades. De personas que vayan, que sirvan, que no es que de repente, por no tener amor, Dios les baja la llave, se les apagan todos los dones y no pueden hacer nada. Le dice, vos puedes estar haciendo un montón de cosas que pueden parecer servicio, un montón de cosas que incluso otros puedan decir, mirá qué impresionante, pero no son nada. No te dice esas cosas, esto también es fuertísimo, no te dice esas cosas que estás haciendo no sirven para nada. Dice, si yo no tengo amor, nada soy. Es muy fuerte lo que Pablo está diciendo y es algo que nos debería interpelar a cada uno de nosotros y llevarnos a la reflexión y llevarnos a decir, quizá, ¿cuáles son las cosas que yo estoy valorando? ¿Acaso yo valoro el conocimiento, como dice acá? ¿Acaso quizá más en nuestras iglesias valoramos un conocimiento más profundo de la palabra o valoramos, no sé, ciertas formas o ciertas formas de cómo se debería ver un cristiano maduro? Pero Pablo nos dice, si yo no tengo amor en la forma en la que hago eso, en la que enseño eso, en la que yo sirvo a la iglesia, en lo que yo interactúo con los demás, puedo hacer un montón de ruido, pero no va a servir para nada. Puedo yo creerme que soy alguien, incluso pueden los demás creer que yo soy alguien y alimentar mi ego, pero no soy nadie. Y la dificultad acá sigue subiendo. Porque dice, y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve, de nada me aprovecha. Y esto también es desafiante porque estos últimos ejemplos quizás son de las formas, algunas de las formas más visibles en las cuales nosotros podemos evaluar si vemos que una persona tiene amor. Porque acá decimos, bueno, esto que está diciendo Pablo
Ni siquiera es algo que nosotros podemos decir, esta persona está haciendo tal cosa para mostrarse, para verse, está queriendo tener un ministerio público para que otros lo vean como el que se levanta a enseñar o a dar una profecía o a tener conocimiento y querer mostrar toda la fe que tiene, sino que está hablando de alguien que vive de la manera más sacrificial y más tremenda. Dice una persona, imagínate si el joven rico con quien se encontró Jesús le hubiera hecho caso. Y hubiera hecho caso y nosotros hubiéramos dicho, bueno, esa es la prueba, eso es lo que Jesús estaba buscando para ver si realmente amaba a Dios más que a todas las cosas, más que a sus posesiones. Incluso termina con el ejemplo de los mártires, aquellos que nosotros sabemos que ya desde la época de la iglesia, de la primera iglesia, muchos comenzaron a ser brutalmente asesinados por pararse firme en la fe y por no negar a Dios. Y uno se preguntaría, ¿cómo puede ser posible de que haya alguien que haga este tipo de obras y que no lo haga desde el amor? Ahora, comencemos con el primero. ¿Puede haber gente que sea generosa y que sea generosa sin amor? Sí. Porque a veces puede ser gente que puede ser generosa, a veces desde lo que les sobra, pero sabe que va a ser visto de una manera en la que otros van a pensar. Tenemos un ejemplo clarísimo cuando comienza el libro de los Hechos. ¿Se acuerdan de esta pareja, este matrimonio? Que ellos fueron tremendamente generosos, llevaron un montón de dinero para ofrendar delante de los pies de los apóstoles, pero ellos habían mentido y en realidad ellos habían dicho que era todo, que todo habían vendido un campo, y Ananías y Zafira, ¿verdad? No sé, estaba ahí en la duda a ver si Ananías y Zafira. Llevan ahí y dicen, no, mira, venimos a traer todo lo que se nos dio por la venta de este campo. No hay una obligación, eso era justamente cosas que varios estaban haciendo desde su generosidad. Pero sin embargo no era todo. Era una parte de las ganancias. La otra ganancia se la habían quedado. Y en el momento cayeron muertos. Por querer engañar a Dios y a la iglesia y al Espíritu de Dios. Y Pedro les dijo, con Dios no se juega. Ellos sin duda fueron generosos. Porque si hubieran dicho, mira, esto es solamente la mitad, hubiera sido tremenda bendición, lo hubieran podido hacer con amor, quizás no lo hubieran hecho para que nadie los viera. Y no pasaba nada. No era una expectativa, no era un mandamiento, no era una ley, era algo que se estaba dando porque brotaba de la generosidad del corazón de la gente. Tremendo. Entonces dice, de nada me sirve, de nada me aprovecha. Y evidentemente no tenemos testimonios de mártires que quizás hayan hecho esto a lo largo de la historia sin amor, para saber qué era lo que estaba pasando por sus corazones. Pero quizá sí sabemos de testimonios de algunos que pensaron, estaban seguros que iban a ser mártires y que después fueron librados a último momento. Y algunos de ellos llegaron a dar testimonio que saben que lo que les dio fuerza en realidad fue el haber estado en grupo. Y el saber que eran todos los demás, estaban dispuestos a ir a dar su vida, y bueno, era un poco la presión de grupo de, bueno, hasta acá, ¿quién se va a echar para atrás ahora? Entonces, lo que esto nos termina determinando es que esto es un test, el tema de si yo realmente estoy haciendo las cosas con amor. Primero que nada es algo que solamente yo lo puedo evaluar de verdad. Y por eso es que Pablo, sabiendo que los estaba desafiando a ellos, se pone a él como ejemplo. Se pone a él en estas situaciones hipotéticas, porque solamente nosotros podemos evaluarnos en este nivel de profundidad. Claramente, hay un montón de situaciones, hay un montón de actitudes claramente egoístas, hay un montón de actitudes claramente que no demuestran amor al otro, que otros lo pueden ver y nos pueden corregir en eso. Pero cuando se trata de falsificar amor, de hacer un montón de cosas que pueden parecer que edifican a la iglesia y parecer que son grandes servicios, pero nosotros lo estamos haciendo desde un corazón hueco y vacío, llega un punto que es algo que solamente el Espíritu de Dios y vos lo pueden tratar y lo pueden trabajar. Entonces esto es como este pasaje en 1 Corintios 11,
cuando vieron este pasaje que nosotros, un par de capítulos antes, que nosotros leemos todas las Santas Cenas, ¿no? Que ahí, después de que el apóstol Pablo dice lo que él ha aprendido y oído delante de mí, vieron que yo muchas veces, no todas las veces que hacemos Santa Cena, pero muchas veces leo, el siguiente pasaje es una advertencia. Es una advertencia de no comer, y dice, el que no discierne el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. Esto ya lo he explicado en otros momentos. Se aplica, por supuesto, si uno está en pecado a nivel personal, pero principalmente en el contexto está hablando de los hermanos que estaban peleados entre sí. Y a eso se refiere de si vos estás odiando, estás despreciando a un hermano, ¿cómo vas a estar vos ahora yendo a participar del cuerpo de Cristo? Que no solamente es un recordatorio de su muerte y de su entrega, pero también es un recordatorio que ahora somos todos parte del cuerpo de Cristo, si vos estás despreciando a uno de sus miembros. Pero es interesante que Pablo no le dice a los líderes, ustedes que más o menos saben quiénes están peleados, no sé qué, no los dejen. Sino que dice, cada uno examínese a sí mismo. Esto es un test personal porque solamente yo puedo saber realmente dónde está mi corazón respecto a eso. Mucho más que lo que otra persona pueda venir y señalarme o decírmelo. Entonces, con seriedad hagámoslo. Examínese cada uno a sí mismo, examinémonos a nosotros mismos si nosotros realmente estamos viviendo con amor. Entonces, servir a la iglesia con amor es la única manera de hacerlo, porque sin amor no somos nada. Punto número 1. Punto número 2. Servir a la iglesia con amor es la única manera de hacerlo porque es el carácter que Dios forma y quiere formar en nosotros. Veamos lo que dice después del 4 al 7. Del 4 al 7 nos empieza a describir cómo es este amor. Nos dice, el amor es paciente. El amor es bondadoso. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. Esta es la parte donde siempre se empieza a leer después ahí en los casamientos, ¿no? Y claramente tiene una aplicación muy buena y muy fuerte en el matrimonio, pero cuánto más profundo y a veces qué tanto más justificados nos sentimos nosotros empezar a en el medio del servicio no ser pacientes, no mostrar paciencia. Yo por eso a veces le he dicho a varios que a veces han dicho, bueno, yo quiero empezar a, no sé, a encargarme de, no sé, venir cada tanto y hacer algo de limpieza acá, o venir a encargarme también de, no sé, de las cortadas de pasto y todo lo demás. Yo me organizo, yo vengo y yo lo hago. Yo casi siempre digo, genial, me encanta, pero no lo hagas solo. Porque por bastante tiempo me tocó ya a veces hacerlo solo y yo sé que venís 2, 3, 4 veces y lo haces con gozo y para el Señor y etcétera, etcétera. Pero después se empiezan a meter algunos pensamientos ahí, ¿no? Te puedo creer que siempre soy yo el que viene acá, el que viene a hacer esto y que nadie más me acompaña, no sé qué. Y empezamos a perder la paciencia, ¿no? Y empezamos a perder también la bondad y empezamos a pensar mal de otros que no están sirviendo como yo sirvo. Y comenzamos con un buen corazón, comenzamos con una buena actitud. Pero por eso para Pablo era tan importante remarcar la necesidad de la paciencia y del amor y de la bondad en este tipo de cosas. En cuántas veces nosotros podemos servir a otros esto para cumplir, para llenar el ojo y no hacerlo desde una profunda bondad. Cuando servimos algo, después lo siguiente dice, no tiene envidia. Esto era algo clave que pasaba entre ellos y por eso Pablo los tiene que corregir tanto en el tema de los dones, porque ellos se envidiaban justamente con aquellos que tenían dones mejores o dones que ellos admiraban más. Por eso yo terminé diciendo el domingo pasado que cuando hablamos de anhelar los mejores dones, los estamos anhelando no para mí, aunque gloria a Dios si Dios nos otorga algunos dones, pero los estamos anhelando para la iglesia, porque los dones no son para mí ni para servirme a mí mismo, son para la edificación de la iglesia. Y eso también nos ayuda a servir de una forma que no sea egoísta, sino a poder servir sin envidia por lo que están haciendo los demás o por lo que están pudiendo hacer los demás. También no es jactancioso. Entonces podemos ver en cada una de estas cosas un montón de formas en las cuales nosotros podemos ser arrogantes en el servicio, podemos buscar lo nuestro, poder buscar nuestro propio beneficio, podemos irritarnos con los demás, porque justamente en esto de buscar la excelencia, Pablo nos está diciendo, yo les muestro un camino más excelente. Y cuando yo estoy queriendo que todo se haga con excelencia, suele significar que quiero que los demás hagan las cosas como yo quiero, ¿no? Porque para nosotros la excelencia es como yo hago las cosas. Entonces cuando los demás no hacen las cosas como yo quiero, ahí me empiezo a irritar. Y podríamos ir uno a uno por cada una de estas cosas, pero en realidad quiero que veamos algo más.
Yo le decía, el punto número 2 sobre estos versículos es que servir a la iglesia con amor es la única manera de hacerlo porque es el carácter que Dios forma en nosotros. Y por eso le pedimos a Luis hoy que nos pudiera estar leyendo en Gálatas 5 este pasaje sobre el fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu tiene muchas de estas características y desarrollar en nosotros, que el fruto del Espíritu crezca en nosotros, es la única manera en la que vamos a poder servir de esta manera. No solamente porque una parte esencial del fruto del Espíritu es el amor, pero también la paciencia, la bondad, la benignidad y la verdad, muchas de estas cosas, la justicia que aparecen acá, cuando el Espíritu Santo va formando en nosotros el fruto del Espíritu, es que vamos a poder servir de esta manera con el carácter que Dios quiere formar en nosotros. Por lo tanto, si nosotros servimos de una manera que no es con el fruto del Espíritu siendo desarrollado y formado en nosotros, no estamos sirviendo como Dios quiere. No estamos haciendo las cosas como Dios quiere en nosotros. Pero hay algo más importante todavía. No solamente este es el carácter que Dios quiere formar en nosotros. ¿A quién quiere formar Cristo en nosotros? Dios en nosotros. A Cristo. Ya me quemé ahí con la... El fruto del Espíritu es tremendamente importante en nosotros porque a quien el Espíritu Santo va formando en nosotros, a medida que nosotros le obedecemos, nos alejamos del pecado y nos vamos dirigiendo en camino a la santidad, es a Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza y gloria, Cristo, el carácter de que Cristo vive en mí, de que nosotros en el momento de la salvación somos unidos a Cristo, no solamente para recibir su justicia, sino para ir pareciéndonos cada vez más y más a Él. Ese es el objetivo de la vida cristiana. Ese es el objetivo del crecimiento del cuerpo de Cristo. Esto se hace mucho más evidente en el pasaje de Efesios, capítulo 4. Si quieren, vamos a buscarlo ahí rápidamente. Efesios, capítulo 4, donde también nos habla de estas dinámicas. Dice ahí, en el versículo 13, ese proceso, dice en el versículo 13, lo estoy leyendo en la NTV, ¿cuál es el proceso? Este proceso de ir edificándonos unos a otros, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad que nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, lo que Dios quiere hacer en nosotros a nivel individual y en nosotros como iglesia es formar a Cristo en nosotros. El año pasado, cuando enseñé sobre Efesios, alguno no sé si estaba y se acuerda cuando puse la foto esa de mi cara con el cuerpo de Mati. Caro se acuerda. Alguno más. Bueno, después se la paso ahí. Si quieren. Pero un poco la gracia es decir, si la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, Cristo es perfecto. Cristo no tiene la posibilidad de madurar un poco más porque es el hombre y el varón perfecto. Pero nos ha dejado en la tierra nosotros como su cuerpo, que somos muy imperfectos. Entonces por eso es como esa imagen media rara, ¿no? de la cabeza de un adulto con el cuerpo de un niño. Y en el proceso de la iglesia que se va edificando y que nos vamos edificando los unos a los otros, lo que debe ir pasando, lo que dice acá en el capítulo 4 de Efesios, es que vayamos creciendo como cuerpo, que vayamos madurando, que Cristo se vaya formando en nosotros. ¿Y cómo es esto? Y esto es también lo que nos guía el Evangelio. Porque en el Evangelio vemos cómo fue Él paciente con nuestros pecados. Visiblemente en los Evangelios siendo paciente con los discípulos y con los pecadores, que aún siendo pecadores, aún rechazándolo, aún comenzando a seguirle y teniendo tantas cosas que no entendían, que no sabían, Él les amó y les fue paciente. Si hay alguien que tendría una excusa para perder su paciencia con las personas, sería Jesús, porque Él era perfecto. Él no tenía la posibilidad de decir, bueno, está bien, somos todos imperfectos, así que nos tenemos que entender. Él era perfecto. Él no se equivocaba. Aún así, Él fue tremendamente paciente con sus discípulos y hoy lo es con nosotros. Él fue bondadoso con todos aquellos a quienes esta sociedad rechazaba, con los marginados. Él no tuvo envidia ni buscó lo suyo, sino que Él se despojó de sí mismo, nos dice en Filipenses 2, donde dice que Él no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que tomando forma de siervo, la forma de un esclavo, vino y se hizo hombre y murió como murieron los criminales.
no buscando lo suyo, entregándose hasta el final. O como dice en Efesios capítulo 5, también hablando, en realidad hablando del matrimonio, pero le dice al hombre que tome el ejemplo de Cristo y ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia, quien se entregó y se sacrificó y se dio a sí mismo por ella. En Jesús vemos este carácter, este amor de manera perfecta, porque Jesús es Dios y Dios es amor, el perfecto amor. Él no se jactó ni fue arrogante. Él podría perfectamente haberse jactado porque no hubiera sido pecado para él, porque Él es Dios mismo. Sin embargo, Jesús dijo, vengan a mí que yo soy manso y humilde de corazón. Él todo lo soportó, el amor todo lo soporta. Bueno, Jesús soportó la cruz inmerecidamente creyendo la promesa del Padre. Él esperó la redención de un pueblo y lo sufrió por todos nosotros, como dice en Hebreos 12, versículo 2. Quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. ¿Cuál era ese gozo? El gozo no solamente de reunirse con el Padre luego que él resucitara, pero el gozo de que por medio de ese sufrimiento vos y yo podamos ser comprados para ser parte ahora del pueblo de Dios. Entonces Jesús es la máxima expresión de este amor. Y la máxima expresión en Jesús de este amor fue la cruz, donde Dios demuestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces por eso es que cada vez que nosotros queremos tener y buscar y crecer en este amor, el único lugar donde vos y yo debemos buscar es a Cristo, es en la cruz. Donde si vos quizá sentís o pensás que no has podido experimentar este amor en tu vida, hacia vos mismo para con los demás, o siquiera en otros, mirá a Jesús, no mires a los hombres, mirá a Jesús, es el único que nunca te va a decepcionar, Él es nuestro mayor ejemplo. Incluso si la iglesia hay momentos donde te decepciona, cobra ánimo porque esta iglesia no es más que un cuerpo de Cristo inmaduro que está buscando lo mejor que puede. Estamos buscando con nuestros pecados y con nuestros errores crecer, edificarnos, para que aún podamos crecer en ese amor en el que Cristo nos ha llamado. Entonces Cristo es nuestra única esperanza para entender lo que es el verdadero amor, cómo vivirlo, pero también solamente Cristo puede formar ese amor en nosotros. Esto no es un llamado para intentar más, esforzate más por ser más amoroso. Esto es un llamado a permanecer en Él. Jesús dijo, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Ahí entonces, y obedecen mis mandamientos, ahí el mundo sabrá que son mis discípulos. Y eso se los dice directamente después de haberles dicho, yo les doy un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros. Jesús no es meramente nuestro ejemplo de cómo amarnos los unos a los otros. Jesús es la fuente de ese amor, al cual solamente podemos acceder si estamos conectados a Cristo y si Cristo habita en nosotros y nosotros habitamos en Él. Entonces, servir a la iglesia con amor es la única manera de hacerlo, porque es el carácter que Dios forma en nosotros a través de Cristo y conociendo el Evangelio. Y por último, pero no menos complicado, servir a la iglesia con amor es la única manera de hacerlo, porque es un anticipo de la eternidad. El amor perfecto es un anticipo de la eternidad. Miren qué tremendo lo que Pablo termina diciendo y él. El versículo 8, muchos lo engancharían con el 7, pero Pablo dice a propósito, el amor nunca deja de ser, y a partir de ahí abre un nuevo paréntesis para abundar en esto que el amor nunca va a dejar de ser. También, cuando esto lo predicamos en los casamientos, siempre decimos, bueno, esto lo relacionamos con la paciencia, ¿no? De que el amor va a seguir estando ahí en el matrimonio. Pero Pablo tiene otra cosa en mente. Dice, el amor nunca deja de ser, nunca se va a terminar, dice, pero si hay dones de profecía, se acabarán, y si hay lengua, cesarán, y si hay conocimiento, se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño, porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido.
Wow. Pablo está hablando, y ya después terminamos con el 13, pero Pablo está hablando de algo muy lógico. ¿Cuál es el objetivo de los dones? De todos estos dones que, lo venimos diciendo, los dones son para edificar a la iglesia. ¿La iglesia seguirá siendo edificada por toda la eternidad? No. ¿Cuándo la iglesia termina de ser edificada y es perfeccionada? O en las palabras de Pablo también es glorificada. En la venida de Cristo, cuando Cristo venga. Entonces dice, ahora hay dones de profecía, pero se van a acabar. O sea, los dones, y da un ejemplo, y también habla de la lengua, se van a terminar. Y el conocimiento, este conocimiento especial, se va a terminar, porque va a un momento donde vamos a experimentar la perfección. Y ya los dones no van a ser necesarios. Porque la iglesia va a ser perfecta, el cuerpo de Cristo va a ser perfecto y vamos a estar con Él cara a cara, lo dice ahí. Usa este ejemplo de que ahora vemos como por un espejo. ¿Qué pasa? Nosotros ahora usaríamos otra expresión como decir, bueno, vemos como a través de un vidrio sucio, porque se nos ensucian los vidrios, pero en esa época los espejos no son como los de ahora. Ahora vos vas a comprar un espejo hasta de los más baratos y te ves bastante bien, ¿no? Lo más barato te das cuenta cuando te alejas así, si ves un espejo así como a 5 o 6 metros, ahí ya está todo distorsionado, ¿no? Pero en ese entonces no hacían los espejos como lo hacemos ahora y los espejos te veías casi siempre distorsionado, ¿no? Para verte más o menos bien te tenía que ver medio cerquita. Pero cuando vos veías algún reflejo en un espejo, muchísimo más que los espejos ahora, todas las imágenes se veían muy distorsionadas y muy deformadas, mucho más que a través de una ventana, aunque también el vidrio era más primitivo en ese entonces, pero ya existía. Entonces esta imagen es decir, lo que vemos ahora no es que sea mentira, lo que nosotros conocemos ahora de Dios es cierto, pero es tan incompleto que no nos hacemos una idea de lo que va a hacer llegar a ver cara a cara. Va a marcar completamente la diferencia. Y él usa también esta imagen del niño, de ser como niño y ir creciendo hasta que uno se convierte en hombre, porque es la misma imagen que se usa en Efesios 4, el pasaje que estábamos leyendo recién en Efesios, cuando habla de que el cuerpo de Cristo va a crecer hasta llegar a ser este hombre, este varón perfecto, donde ya no hay más necesidad de madurez, porque llegamos a ser como Cristo. Y nosotros en este mundo, antes que Cristo regrese, no vamos a llegar a ser como Él. Por lo tanto, siempre vamos a tener necesidad de los dones. Esta es un poco la idea que le está dando, ¿no? Y lo remata cuando dice en el versículo 12, pero entonces, o sea, cuando llegue lo perfecto, vamos a verle cara a cara. Ahí ya no hay más dudas, ¿no? Y entonces dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué dice que el amor es mayor, es más importante? Él dice, ahora, mientras tenemos que ser edificados, nosotros necesitamos de la fe y la esperanza y del amor. Pero ¿por qué el amor es mayor? No es porque Pablo ahí se levantó romántico ese día, ¿no? Sino porque la fe y la esperanza ¿hacia dónde apuntan? Hacia adelante, hacia un futuro. La palabra de Dios en Hebreos 12 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es exactamente lo que nos está diciendo acá el apóstol Pablo. Nos está diciendo, nosotros ahora estamos en un tiempo donde necesitamos fe. Él mismo tuvo un encuentro cara a cara con Jesús, cuando Jesús se le apareció y lo llamó. Lo veíamos de mañana en la escuela bíblica, en el llamamiento de Pablo. Pero después, todo el resto de su ministerio ya no vio más a Jesús. Tuvo un par de visiones y esas cosas, pero en sí, el día a día se levantaba a andar por fe y no por vista. Y lo mismo la esperanza. Nosotros esperamos la herencia gloriosa, un montón de cosas que la palabra de Dios usa para la esperanza. La esperanza también de la manifestación de Cristo cuando Él regrese, cuando Él venga a juzgar al mundo y a hacer todas las cosas, que todas las cosas vuelvan a estar como Dios quiere. Pero cuando Cristo vuelva, imagínate ese momento tan hermoso, donde Jesús vuelva, donde Jesús nos perfeccione en cuerpo, pero también en mente, en corazón. Ya no vamos a precisar de la fe porque le vamos a dar cara a cara. Ahí sí vamos a andar por vista para toda la eternidad porque vamos a poder contemplar el rostro de Dios. Pero hay una cosa que va a permanecer para toda la eternidad y que ya existe desde toda la eternidad pasada. Y es el amor. Primero porque la palabra de Dios, Juan, nos dice que Dios es amor. Y Dios es amor porque Dios, existiendo eternamente, perfectamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya vivieron desde la eternidad en una perfecta relación y comunión de amor los unos con los otros. Ellos no crearon al ser humano
porque estaban aburridos y no tenían a quién amar, sino que ellos ya vivían una perfecta relación de comunión y perfecto amor desde la eternidad, y eso va a continuar hasta la eternidad. Nosotros vamos a tener el enorme privilegio de poder experimentar eso de una manera perfecta y completa cuando le veamos cara a cara. Entonces, servir al cuerpo de la iglesia para que sea edificado con amor es la única opción, porque es también un anticipo de la eternidad. Y si hoy no vivimos con lo más importante que va a permanecer para toda la eternidad, no somos nada. No somos nada. Entonces sigamos aprendiendo de los dones. Sigamos aprendiendo de todo lo que Dios tiene para nosotros, en maneras prácticas en las que Él va a querer que vos ocupes tu lugar en el cuerpo de Cristo, que vos puedas comenzar a servir, pero acordate, si ese servicio no comienza y termina con un profundo amor, no solamente por Dios y por Jesús, pero por los miembros del cuerpo de Cristo que te rodean y a quienes vas a estar sirviendo, de nada nos sirve. Padre Celestial, te alabamos, Señor, te bendecimos y queremos agradecerte por esta realidad tan hermosa. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado tu amor y tu amor nos ha llevado hasta las lágrimas, nos ha quebrantado? Hemos podido recibir tu amor y hemos podido gozarnos en la hermosura de tu amor y hemos podido sentirnos como nunca antes. Y qué increíble pensar que eso es solamente un anticipo, es un saboreo, es la muestra, es así como la probadita del gran banquete de amor que se vendrá por toda la eternidad. Que todavía hoy no tenemos ni la más pálida idea de lo que significa vivir cara a cara, conociéndote plenamente, pero además experimentando tu amor más cerca que nunca. Y Padre, yo te ruego que en ese anhelo profundo de la eternidad, Señor, podamos profundamente amarte, profundamente, Señor, añorarte, profundamente, Señor, querer vivir hoy en ese amor en el que, Señor, tú nos llamas a habitar contigo por toda la eternidad. Te necesitamos, Señor. Te pido que nos llames al arrepentimiento si hay áreas, o mejor dicho, en las áreas que haya en nuestra vida, que estoy seguro que en todos hay alguna área en la cual no estamos viviendo en amor y desde el amor y buscando fomentar el amor, Señor, para con los demás. Ayúdanos, Señor, a poder aprender de ti, Señor, que eres manso y humilde de corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.